Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 17 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Un artículo 17 que sigue hablando de los órganos colegiados y entra en detalle sobre el funcionamiento de las convocatorias y sesiones, esas reuniones que tienen los órganos colegiados, ya que son un cuerpo de varias personas. Así que un artículo largo que vamos a comprenderlo al detalle y que sin más comenzamos con el 17.1 que dice así: todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja, expresa y excepcionalmente lo contrario. Así que posibilidad, flexibilidad por parte de los órganos colegiados, y más en los tiempos que corren, de hacer tanto físicamente, de forma presencial, como digitalmente, a distancia, o ya sea telefónicamente. Podrán constituirse, es decir, reunirse por primera vez, formarse como órganos colegiados, podrán convocar las sesiones, es decir, hacer el llamamiento de que va a haber una reunión, celebrar las sesiones en sí, es decir, hacer la reunión, adoptar acuerdos, es decir, plasmar en un documento pues lo que se ha llevado en consenso, y remitir actas, es decir, actas que son los documentos que reflejan en qué han consistido la reunión, qué se ha dicho, qué se ha acordado, asistentes que han ido, etcétera. Pues bien, todo esto podrá hacerse tanto de forma presencial como a distancia, pero no siempre, salvo que su reglamento diga lo contrario. Así que, por norma general, tanto presencial como a distancia. Excepción, que lo diga el reglamento, que no se puede presencial, o sea, que no se puede a distancia. Lo que suele exigir el reglamento es que sea de forma presencial. Bien, segundo párrafo. En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares, siempre y cuando se aseguren por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias. Así que pasamos a hablar concretamente de las sesiones a distancia, telemáticas. Bien, esto se produce porque los miembros están en distintos lugares y supone un coste en reunirse en un lugar físico. Así que, ¿cuándo se podrá hacer una reunión a distancia? Pues cuando existan los medios electrónicos necesarios y audiovisuales, es decir, esos medios para comunicarse y para verse y oírse, incluidos los telefónicos también, y se asegure además la identidad de los miembros, es decir, quién asiste a la reunión, o personas que lo suplan, el contenido de sus manifestaciones, es decir, que se asegure que se entienda perfectamente lo que dicen, el momento en el que éstas se producen, es decir, que hay un registro de cuándo se producen esas manifestaciones, y también la interactividad e intercomunicación en tiempo real, es decir, que haya una comunicación en tiempo real, que no haya grabaciones de ningún tipo en diferido, sino en vivo y en directo. Y disponibilidad de medios durante la sesión. Pues, por ejemplo, medios para compartir documentos o cualquier otra historia. Se considera medio electrónico válido, posible pregunta de examen, el correo electrónico, audioconferencias y videoconferencias. Así que estos son los medios electrónicos a los que se refiere en la segunda línea de este segundo párrafo. Así que estas son las condiciones para que se den sesiones a distancia. Sencillo de entender. Son cosas muy habituales hoy día. Bien, seguimos con el 17.2, que dice así: para la válida constitución del órgano, a efecto de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del presidente y secretario, o en su caso de quienes le suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
Así que este primer párrafo nos habla de la válida constitución del órgano. ¿Cuánta gente tiene que asistir? ¿Cuántos miembros del órgano colegiado tienen que asistir para que se pueda trabajar, para que pueda funcionar? Es decir, para tomar acuerdos, celebrar sesiones, deliberar, etc. Pues bien, se requiere la asistencia, ya sea presencial o a distancia, de sí o sí presidente y secretario, o en su caso suplentes, pero sí la figura de presidente y secretario, ya sea los titulares o los suplentes. Y además se exige la mitad como mínimo de los miembros. Se deben cumplir esas dos condiciones, que esté la mitad de los miembros y que esté el presidente y secretario. Las dos condiciones se tienen que cumplir. Así que esos son los requisitos para la válida constitución. Segundo párrafo, cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano a efectos de celebración de sesión si asisten los representantes de las administraciones públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales, miembros del órgano, a los que se hayan atribuido la condición de portavoces. Aquí, si recordáis, estamos hablando de los órganos colegiados sociales, los del artículo 15.2. Y aquí hay una mayor flexibilidad. Siempre se busca la flexibilidad en cuanto a este tipo de órganos, como ya hemos visto. Pues bien, para considerar válidamente constituidos a los órganos colegiados sociales, para que puedan celebrar sesiones, pues con que asistan los portavoces de cada una de las administraciones públicas o organizaciones sociales, con que asistan cada uno, o sea, un portavoz por cada uno de esos representantes de la administración u organización social, ya es suficiente para la válida constitución. Así que asociamos órganos colegiados sociales y válida constitución con asistencia de sus portavoces. Bien, y tercer párrafo, cuando estuvieran reunidos de manera presencial o a distancia, el secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, estos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberación y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa, cuando así lo decían todos sus miembros. Así que este párrafo habla de que si estamos ya todos reunidos, es decir, el secretario, ya sea de forma presencial o de distancia, cuando estuvieran todos reunidos, el secretario y todos los miembros, es decir, todos los miembros, si están presentes, ya sean titulares o suplentes, pues pueden constituirse válidamente sin necesidad de convocatoria previa. Esto es lo importante. Si ya estamos reunidos, ¿para qué vamos a convocarnos? Si ya estamos aquí juntos, pues no hace falta convocar. Nos constituimos válidamente, eso sí, si lo deciden todos sus miembros. Si alguno no está de acuerdo, pues no podrán constituirse. Pero ya que estamos juntos y estamos todos de acuerdo, pues nos constituimos válidamente y celebramos sesiones, deliberamos y adoptamos acuerdos. A eso se refiere este párrafo. Bien, seguimos con el 17.3, que dice así: los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias si éste no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano. Así que, posibilidad de los órganos colegiados establecer un régimen propio de convocatorias, si no está previsto en sus normas de funcionamiento. Es decir, por ejemplo, pueden acordar, nos vamos a reunir una vez al mes. Y ese régimen propio de convocatoria podrá prever una segunda convocatoria. Es decir, ¿qué pasa si en la convocatoria, al momento de constituirse, pues no van los miembros suficientes? Pues puede haber una segunda convocatoria, por ejemplo, una hora después, y eso puede estar previsto en el régimen de convocatorias. Y, como he dicho, se especifica el número de miembros para constituir en esta segunda convocatoria. Segundo párrafo del 17.3. Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. Así que, por norma general, las convocatorias, estamos hablando de las convocatorias, de cómo se remiten, cómo se envían, por norma general se hace a través de medios electrónicos.
salvo que sea imposible. No se especifica por qué, pero por norma general hay que ir por medio electrónico. ¿Y qué debe haber en la convocatoria? Pues lo dice aquí, el orden del día, es decir, qué se va a tratar, cuáles son los puntos a tratar, junto con la documentación necesaria, condiciones de la sesión, sistema de conexión, en caso de que sea a distancia, y lugares donde estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. Todos estos son los componentes que deben estar en la convocatoria, que deben remitirse preferentemente por medio electrónico, salvo que no resulte posible. Bien, 17.4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. Así que, por norma general, lo que no esté en el orden del día, lo que no esté incluido en ese orden de puntos a tratar, pues no puede hablarse de ello ni acordarse sobre ello. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo lo que no esté en el orden del día, salvo que estén todos los miembros, salvo que asistan todos los miembros y se declare de urgencia el asunto que no estaba incluido en el orden del día por el voto favorable de la mayoría. Aquí no dice mayoría absoluta, aquí mayoría simple. Así que más si es que no es. Con que más si es que no es declaren la urgencia y estén todos los miembros presentes, pues podrá incluirse ese asunto para deliberar o acordar de él sin necesidad de que figure en el orden del día. Bien, 17.5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y en su defecto donde esté ubicada la presidencia. Así que hablamos de acuerdos y cuántos votos hace falta para adoptarlos. Y aquí dice mayoría de votos. No dice nada de mayoría absoluta. Cuando dice mayoría secas, hablamos de mayoría simple. Así que más sí es que no es. Y cuando se vota a distancia, cuando se asista a distancia, reunión a distancia, ya lo sabemos, ¿dónde se entienden que están adoptados los acuerdos? Porque claro, cada miembro está en un sitio. ¿Dónde se ha adoptado el acuerdo? Pues se entiende que el acuerdo se adopta en el lugar donde esté la sede del órgano. ¿Y qué pasa si no hay sede? Si el órgano colegiado no tiene sede, pues en su defecto, donde esté la presidencia. Donde esté el presidente, pues ahí se considera que se ha tomado el acuerdo, en ese lugar. Bien, 17.6. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. Así que los que voten en contra o abstengan de los acuerdos se lavan las manos en la posible responsabilidad que pudiera haber. Quedan exentos de la responsabilidad de lo acordado. Y por último, 17.7. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida por medio electrónico, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las administraciones por esta vía. Así que no todos pueden solicitar un certificado de acuerdos, solo los que tengan un interés legítimo y así lo acrediten. ¿Cómo lo hacen? Solicitándolo al secretario del órgano colegiado. ¿Y qué piden? Pues certificación de acuerdos. ¿Para qué sirve esto? Pues puede servir para obtener una prueba oficial y válida de las decisiones o resoluciones que ha tomado el órgano colegiado en sus reuniones. Puede ser útil para presentar estos acuerdos en procedimientos administrativos o judiciales, defender derechos o para llevar un control de las acciones tomadas por dicho órgano. Pues bien, esa certificación tan ansiada por algunos será expedida por medios electrónicos. Medios electrónicos, pero no siempre. El interesado, el que lo solicita, puede pedirlo que se entregue físicamente, salvo que el interesado manifieste lo contrario. Y también ese interesado debe reunir una condición para pedir ese certificado por medio no electrónico. Y es que
esa condición es que no tenga obligación de relacionarse electrónicamente. Ya sabemos que hay algunas personas que están obligadas, personas físicas o jurídicas que están obligadas a relacionarse electrónicamente con la administración. Ya lo vimos en la Ley 39 de 2015. Y así que sin más, queda analizado este artículo 17, bastante largo y que pueden ser objeto de bastantes preguntas. Así que os recomiendo que lo estudiéis bastante bien, ya que de aquí pueden sacarse, no digo que vayan a caer en el mismo examen, pero de aquí pueden sacarse 20 preguntas fácilmente. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 18. Un saludo.